Existe un momento silencioso, casi imperceptible, en el que un hombre empieza a confiar de verdad en una mujer. No es cuando dice que confía, no es cuando promete algo, y mucho menos cuando intenta demostrar que está abierto. En realidad, cuando un hombre confía de verdad, no lo dice, lo siente, y ese sentimiento aparece en detalles tan pequeños que la mayoría de las mujeres nunca los nota. Cambia el tono de voz, respira diferente a tu lado, duda antes de responder, no porque esté escondiendo algo, sino porque está intentando no parecer demasiado vulnerable. Y ahí está el misterio. La mayoría de las mujeres sabe cuándo un hombre está interesado, pero poquísimas saben reconocer cuándo él realmente está confiando. Es por eso que tantas relaciones se complican antes incluso de empezar. Él se acerca, parece entregado, parece presente, pero, de repente, se cierra, se vuelve extraño, responde menos, dice que está cansado, empieza a actuar como si tú estuvieras pidiendo demasiado, cuando todo lo que querías era un poco más de claridad, y te preguntas qué fue lo que pasó. ¿Será que dijiste algo incorrecto? ¿Será que avanzaste demasiado rápido? ¿Será que él nunca sintió nada? Pero en realidad, sí sintió, solo que no supo qué hacer con eso. La verdad es que la mayoría de los hombres lucha con su propia vulnerabilidad. Crecen escuchando que no pueden demostrar miedo, tristeza, confusión o inseguridad. Crecen siendo presionados a ser fuertes, seguros, racionales todo el tiempo. Y cuando encuentran a una mujer que despierta en ellos algo real, algo que mueve, algo que toca, casi siempre entran en conflicto interno, porque confiar de verdad significa mostrar partes que aprendieron a esconder toda la vida, y eso asusta mucho más de lo que cualquier mujer imagina. Lo más curioso es que estas señales son raras, profundas, y no aparecen con cualquier mujer. Un hombre puede gustar, desear, admirar, e incluso relacionarse durante meses con alguien sin mostrar jamás las 3 señales que revelan confianza emocional real. Esas señales solo surgen cuando él siente algo que va más allá de lo común, cuando entiende que tú no eres solo una historia más, sino alguien frente a quien no consigue mantener las defensas que mantuvo con todas las demás. Y es justamente por eso que este video es tan importante, porque cuando una mujer entiende estas 3 señales raras, aprende a descifrar lo que ningún hombre dice en voz alta. Aprende a percibir cuándo él está abriendo el corazón de verdad, incluso cuando parece distante. Aprende a diferenciar el interés superficial de la entrega emocional profunda. Y principalmente, aprende a no sabotear sin querer un momento de conexión que podría cambiarlo todo. Muchas mujeres piden claridad, pero no perciben que la claridad empieza en los detalles. Porque él nunca va a llegar y decir, confío en ti. Los hombres no hablan así. Ellos demuestran de otra manera. Y cuando sabes identificar estos patrones silenciosos, te posicionas de una forma completamente diferente. Dejas de reaccionar al comportamiento de él y pasas a entender lo que realmente está sucediendo dentro de él. Y ya quiero que lo sepas. Desde el principio, este video es solo una parte de lo que realmente ocurre en la cabeza de un hombre cuando empieza a confiar. La mente masculina tiene capas que no son obvias. Existen miedos, impulsos, mecanismos de defensa y pensamientos que ellos nunca confiesan abiertamente. Y por eso dejé en el primer comentario fijado el enlace de El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Ese manual profundiza exactamente en aquello que los hombres sienten, pero rara vez admiten. Y ya te aviso. Quien no entiende estos secretos suele equivocarse sin darse cuenta. Pero quien los entiende gana ventaja emocional, claridad y respeto. Y si hay algo que aprendí después de escuchar cientos de relatos femeninos, es que la mayoría de las mujeres hace todo bien, hasta el momento en que él empieza a confiar, porque es ahí donde muchas también se asustan. Ven a un hombre emocionalmente abierto y sin querer presionan, o intentan apresurar, o empiezan a interpretar demasiado, o por inseguridad, buscan señales de que él va a huir. Y ese movimiento que parece pequeño, muchas veces destruye exactamente lo que estaba empezando a nacer, solo que, cuando entiendes las 3 señales que revelan la confianza emocional masculina, todo cambia. Empiezas a ver lo que la mayoría no ve. Percibes cuando él está cediendo internamente, cuando está abriendo espacio,
cuando quiere acercarse más de lo que demuestra. Son señales discretas, profundas, raras y completamente reveladoras. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque él solo confía de verdad cuando siente estas tres señales emocionales que casi ninguna mujer consigue identificar, pero cuando tú aprendes a reconocerlas, nada más pasa desapercibido, y la conexión pasa a tener una profundidad que pocas mujeres experimentan en la vida. Antes de explicar las tres señales raras que revelan la verdadera confianza de un hombre, quiero contarte una historia que, tal vez, te resulte demasiado familiar, porque es el tipo de situación que muchas mujeres ya vivieron, pero pocas consiguieron ver lo que realmente estaba ocurriendo detrás de las actitudes de él. Imagina una situación simple. Conoces a alguien que llama tu atención desde el principio. Parece educado, tranquilo, tiene esa forma serena de ser que te hace sentir segura. En las primeras conversaciones, demuestra interés, pregunta sobre tu vida, se muestra presente. No es exagerado, no promete el mundo, pero algo en él transmite seriedad, y poco a poco comienzas a sentir que ahí existe una posibilidad real. Con el paso de los días, él se va abriendo de forma ligera, natural, casi imperceptible, cuenta un poco de su rutina, habla de la familia, menciona cosas que le gustan o no le gustan, nada profundo todavía, pero suficiente para que percibas que él está cómodo. Y justamente por eso, cuando aparece la primera señal de alejamiento, sientes algo extraño, como si hubieras perdido un pedazo de la historia. De repente, él empieza a comportarse de forma diferente. Las respuestas llegan más lentas, el tono cambia, las conversaciones se vuelven superficiales. Él no desaparece, pero tampoco está ahí como antes. Y empiezas a preguntarte qué hiciste. ¿Será que hablaste demasiado? ¿Será que mostraste sentimientos demasiado pronto? ¿Será que, sin darte cuenta, lo presionaste? Solo que lo que muchas mujeres no imaginan es que, en la mayoría de los casos, ese momento exacto de distanciamiento no es falta de interés. Es exactamente lo contrario. Es el punto en el que él empieza a sentir algo real, y el miedo a confiar hace que todo tiemble por dentro. Los hombres no lidian bien con esa sensación, no fueron enseñados a lidiar con eso. Y aquí entra la historia de una mujer llamada Clara. Ella estaba exactamente en esa situación. Había conocido a un hombre durante un evento de trabajo, y el interés fue inmediato, mutuo, evidente. Las conversaciones fluían como si se conocieran desde hacía años. Ella sentía ligereza y seguridad al mismo tiempo, algo raro, y él, incluso siendo discreto, dejaba escapar miradas que revelaban más de lo que decía. En los primeros días, todo parecía simple. Él enviaba mensajes espontáneamente, preguntaba cómo había sido su día, compartía algunas cosas de su propia rutina. No era un hombre necesitado, no era impulsivo, no era dramático, era estable, era coherente, era alguien que sabía lo que quería, hasta que empezó a cambiar. No fue de una vez, fue ese alejamiento gradual, silencioso, típico de quien está intentando ordenar algo dentro de sí. Clara, como muchas mujeres, inmediatamente pensó que había hecho algo mal. Volvió a leer conversaciones, recordó detalles, analizó cada frase dicha, intentó extrapolar significados, intentó prever pensamientos. La inseguridad, que parecía dormida, despertó con fuerza. Pero había algo que ella no sabía. Él no se estaba alejando de ella. Estaba luchando contra sí mismo. ¿Te has dado cuenta de cómo reacciona un hombre cuando encuentra a una mujer que realmente importa? Él no corre hacia ella. Retrocede. No porque no sienta, sino porque siente demasiado. Su miedo no es perder a la mujer, es perderse en ella. Y fue exactamente eso lo que le pasó a él. En uno de los encuentros, ocurrió algo simple. Ella le preguntó sobre un tema delicado de su vida, con un tono tan cuidadoso y tan suave que él, por un segundo, bajó la guardia. La respuesta que dio no fue planeada, no fue filtrada, no fue calculada. Él abrió espacio. Y después de ese micromomento de vulnerabilidad, vino el impacto interno que casi todo hombre siente, la sensación de exposición. Los hombres funcionan como cajas cerradas, muestran la superficie, muestran lo que consideran seguro, muestran lo que aprendieron a mostrar, y cuando una mujer despierta confianza verdadera, la tapa se abre un poco,
Y es exactamente en ese instante cuando ellos retroceden, porque perciben que, si continúan, no van a conseguir controlar. Clara no lo sabía. Ella solo sentía que algo había cambiado. Y fue en una tarde cualquiera, sentados en una cafetería, cuando percibió un comportamiento curioso. Él estaba allí, presente físicamente, pero la mirada parecía distante, como si estuviera pensando en algo importante. Ella le preguntó si todo estaba bien, y él respondió que sí, pero no era verdad. Aquello era el inicio de una de las señales de confianza emocional que casi ninguna mujer reconoce. Cuando él se permite sentir, también se permite temer, solo que Clara no lo interpretó así. Hizo lo que muchas mujeres harían. Intentó compensar, intentó mostrar más interés, intentó aclarar algo que no necesitaba aclaración, y eso hizo que él se replegara aún más. Lo que ella no sabía, y que ahora tú vas a entender, es que aquel malestar de él era el inicio de la entrega emocional, no el final. Era el anuncio de las 3 señales raras que él solo siente cuando una mujer toca su parte más profunda. Y es aquí donde muchas relaciones se pierden, en el punto exacto en que él está empezando a confiar. Cuando un hombre empieza a confiar de verdad en una mujer, eso no ocurre de forma lineal, organizada o previsible. La confianza masculina no sigue una lógica clara. Surge en oleadas internas, silenciosas y muchas veces dolorosas. Y es exactamente por eso que tantas mujeres se confunden, porque esas señales no se parecen a una aproximación. Al contrario, la mayoría se parece a un conflicto. Pero es un conflicto que revela exactamente lo que él siente. La primera señal emocional rara aparece cuando él empieza a permitir que tú veas un lado suyo que nunca muestra a nadie. No tiene por qué ser una gran revelación, un trauma profundo o un secreto dramático. A veces es algo pequeño, una opinión sincera que normalmente ocultaría para evitar conflicto, un recuerdo de la infancia, una preocupación que suele guardar para no parecer débil. Ese acto de mostrar una parte verdadera, aunque discreta, es un riesgo enorme para él. Y justamente por eso viene acompañado de miedo, silencio y vacilación. Él se abre un poco, y luego se cierra. Habla, y después se arrepiente de haber hablado tanto. Se acerca, e inmediatamente siente ganas de protegerse. Es en ese momento cuando muchas mujeres interpretan mal. Creen que está confuso, distante o desinteresado, pero en realidad, él está asustado con su propia vulnerabilidad, porque confiar, para él, significa permitirse ser visto de verdad, y eso es algo que la mayoría evita toda la vida. La segunda señal rara aparece con todavía más fuerza, cuando él empieza a buscar tu opinión emocional, sin admitir que está haciendo eso. Hace preguntas que parecen simples pero que tienen peso. Observa cómo reaccionas ante determinadas situaciones, cómo hablas de las personas, cómo manejas los conflictos. Presta atención a detalles que normalmente ignoraría. No porque te esté evaluando, sino porque está intentando entender si tú eres el tipo de mujer con la que puede abrirse sin miedo a ser herido. Los hombres rara vez admiten que están poniendo a alguien a prueba emocionalmente, porque ellos mismos no se dan cuenta de que lo hacen. Es algo instintivo. Él quiere saber si eres estable, quiere saber si eres segura, quiere saber si eres capaz de lidiar con lo que él siente sin hacer drama, sin ironía, sin usar eso en su contra después. Cuando un hombre empieza a confiar, se vuelve extremadamente sensible al comportamiento de la mujer, y cualquier señal de inestabilidad lo pone en alerta, no porque sea exigente, sino porque tiene un miedo real a entregarse a alguien que puede dañarlo. Lo más curioso es que ese proceso no es racional, no es algo que él decida, es algo que siente. Por eso algunos hombres se alejan no porque la mujer haya hecho algo mal, sino porque ese sentimiento de confianza empieza a crecer demasiado rápido y ellos no saben cómo manejarlo. Tienen miedo de perder el control, miedo de repetir historias antiguas, miedo de volverse dependientes emocionalmente de alguien que todavía no saben si se va a quedar. Y es en ese punto donde muchas mujeres se confunden, perciben el alejamiento y creen que es rechazo. Pero en realidad, cuanto más se aleja él en ese inicio, mayor es la posibilidad de que esté sintiendo algo verdadero. Ese alejamiento es su mecanismo de protección, no la señal de que quiere irse.
La tercera señal emocional rara es la más profunda de todas, cuando él empieza a preocuparse por la forma en que tú lo ves. Y eso lo cambia absolutamente todo. Cuando un hombre confía en una mujer, la opinión de ella empieza a tener peso emocional. Él quiere que tú veas lo mejor de él, no por vanidad, sino por conexión. Presta atención a cosas en las que nunca se fijó antes, como la forma en que habla, cómo se comporta, cómo responde. Se vuelve más cuidadoso, no para impresionarte, sino porque tiene miedo de decepcionar justamente a la mujer que más valora en ese momento. Y, de nuevo, eso no aparece como un acercamiento evidente. A veces aparece como nerviosismo, como silencio, como esa sensación de que él está más tenso de lo normal. Para muchas mujeres eso parece desinterés, pero es exactamente lo contrario. La tensión es interés. El silencio es entrega. El cuidado exagerado es miedo a perder a alguien demasiado importante. Y pocas mujeres consiguen reconocerlo. Cuando un hombre no confía en una mujer, actúa de manera natural, sin filtro. Pero cuando confía, cada detalle pasa a importarle. No quiere equivocarse, no quiere exagerar, no quiere decir algo que decepcione. Y esa presión interna hace que actúe de formas que parecen confusas. A veces se aproxima, a veces se aleja, a veces habla mucho, a veces habla poco, a veces está pleno, a veces parece distante. Solo que esa oscilación es la prueba más clara de que tú tocaste una parte de él que no permite que nadie toque. Y aquí entra una verdad que pocas mujeres conocen. Entender la mente masculina no se trata de descifrar señales obvias. Se trata de aprender a interpretar los movimientos silenciosos, los detalles emocionales que lo dicen todo sin decir nada. Existe una lógica invisible detrás de las actitudes de ellos. Y cuando una mujer entiende esa lógica, deja de sufrir por comportamientos que parecen confusos, pero que en realidad tienen un sentido emocional perfecto. Es exactamente por eso que tantos relatos femeninos se repiten. De repente cambió, se puso raro, no explicó nada. Porque los hombres no saben poner en palabras lo que sienten, no saben traducir vulnerabilidad en conversación, no saben expresar sus fragilidades sin sentir que están perdiendo el control, y por eso crean comportamientos contradictorios. De hecho, es en este punto del video donde necesito decirte algo importante. Todo esto que estoy explicando ahora es solo una parte de los mecanismos internos de la mente masculina. Existen muchos otros comportamientos invisibles, muchas otras señales silenciosas, muchos otros miedos e impulsos que influyen en cómo un hombre ama, cómo confía y cómo se entrega. Y es justamente sobre eso que profundizo en El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. El video te muestra la superficie, el manual te muestra la estructura entera que hay detrás. Por eso tantas mujeres que lo leen dicen que finalmente lo ven todo con claridad. Y sinceramente, quien no entiende estos patrones acaba sufriendo sin saber por qué. Porque al final, la confianza masculina no es lógica, es emocional. Y cuando aprendes a percibir estas 3 señales raras, entiendes no solo lo que él siente, sino también quién es cuando nadie lo está viendo. Saber reconocer estas 3 señales raras de confianza no es solo una ventaja, es una protección emocional, porque la verdad es dura. Cuando una mujer no entiende lo que está pasando dentro de un hombre en ese momento delicado, interpreta mal, y cuando interpreta mal, reacciona mal, y cuando reacciona mal, aleja exactamente al hombre que quería acercar. El mayor problema es que estas señales son silenciosas, no tienen subtítulos. Él no dice, estoy empezando a confiar, tengo miedo, necesito calma, no me he ido, solo estoy procesando. Él no verbaliza nada de eso. Y al no verbalizarlo tú, que estás fuera, solo ves el comportamiento, y no la emoción real que hay detrás. Por eso tantas mujeres confunden vulnerabilidad con desinterés, miedo con desapego, tensión con frialdad. Ven el gesto, pero no el significado. Y cuando él empieza a confiar, es exactamente ahí donde todo puede desmoronarse. Basta una interpretación equivocada, una palabra en el momento inadecuado, una exigencia en el tono incorrecto, una ansiedad que se desborda sin querer. No porque tú seas insuficiente,
No porque él se esté yendo, sino porque ambos están navegando por un territorio emocional extremadamente sensible. Él está intentando no perder el control. Tú estás intentando entender qué es lo que realmente está pasando. Y ese desencuentro emocional es lo que destruye muchas conexiones que tenían todo para funcionar. La mayoría de las mujeres no percibe que, cuando él empieza a sentir algo verdadero, su movimiento no es de aproximación inmediata, es de retracción. Y si tú no lo sabes, actúas como si estuvieras siendo rechazada, cuando en realidad él tiene miedo de ser visto demasiado. Se aleja porque está involucrado, no porque perdió el interés. Solo que, si respondes con inseguridad, ansiedad, presión o interpretaciones equivocadas, ese alejamiento deja de ser momentáneo y se vuelve definitivo. Y ahí está el punto más doloroso de todos. Él quería confiar. Estaba empezando. Estaba abriendo espacio. Y justamente en ese momento, muchas mujeres presionan. Quieren explicaciones rápidas. Quieren garantías. Quieren claridad inmediata. Solo que él no puede dar eso. No sabe dar eso. Está intentando organizar lo que siente. Y cualquier presión transforma su miedo en autoprotección. Y cuando un hombre activa la autoprotección, nada de lo que hagas lo acerca. Nada. Porque la autoprotección masculina es cerrada, rígida, instintiva. Cuando entra en ese modo, él cierra todo lo que estaba listo para entregar. Cierra los sentimientos. Cierra las palabras. Cierra las actitudes. Y muchas veces cierra también a la mujer, incluso si todavía le gusta, incluso si todavía la quiere. Es triste, pero ocurre todos los días. Relaciones bellas, ligeras, prometedoras, perdiéndose porque la mujer no sabía interpretar ese momento exacto. Y cuando se da cuenta, ya es tarde. Él ya está distante. Ya volvió a la zona segura. Ya está emocionalmente curvado hacia adentro. Y tú te quedas con esa sensación amarga de que algo estaba pasando, pero se escapó sin que entendieras cómo. Por eso existe tanta urgencia en saber reconocer estas señales, porque cuando tú lo sabes, dejas de reaccionar al comportamiento y pasas a actuar con inteligencia emocional. Dejas de sentirte rechazada y empiezas a ver la vulnerabilidad que él está intentando esconder. Pasas a tratarlo de una forma que calma, no de una forma que asusta. Y eso cambia completamente la historia. La mujer que no entiende estas señales sufre, actúa por impulso, intenta explicarse, cuando en realidad no hay nada que explicar. Saca una conversación pesada cuando todo lo que él necesitaba era un poco de espacio emocional. Interpreta su silencio como indiferencia, cuando ese silencio es exactamente la prueba de que tú despertaste algo que él no sabe controlar. En cambio, la mujer que entiende, esa tiene ventaja. Esa percibe el movimiento interno de él. Esa sabe que cada alejamiento es en realidad un paso emocional que él no sabe organizar. Esa no presiona, no exige, no dramatiza. Ella sostiene el momento con serenidad, y es exactamente eso lo que permite que él vuelva, no al punto en el que estaba antes, sino un poco más profundo, un poco más entregado, un poco más conectado. Los hombres confían en mujeres que los entienden, y huyen de mujeres que los presionan sin intención, y la línea entre una cosa y otra es extremadamente fina. Una frase mal interpretada puede convertirse en un abismo emocional. Un gesto leído de forma equivocada puede arruinar días de conexión. Y esto no es exageración, es lo que pasa en la práctica. Por eso, entender estas señales no es un lujo, es una necesidad. Es la diferencia entre construir algo real y perder a alguien que tenía todo para ser importante. Es la diferencia entre repetir ciclos dolorosos y finalmente vivir una relación más ligera, más consciente, más saludable. Y si hay algo que debe quedar claro es esto. Él no se aleja cuando no siente nada, se aleja cuando siente demasiado. Y cuando aprendes a reconocer eso, dejas de sufrir por fantasmas que no existen y pasas a navegar el corazón de él con mucha más seguridad. Cuando una mujer entiende estas tres señales emocionales raras, finalmente ve lo que está ocurriendo de verdad dentro de un hombre. La confusión desaparece, la inseguridad disminuye, la ansiedad pierde fuerza, porque deja de interpretar el comportamiento de él por la superficie y pasa a ver la emoción escondida detrás. Y créeme,
Eso cambia completamente la forma en que vives cualquier relación. La mayoría de las mujeres pasa años intentando descifrar actitudes masculinas sin percibir que el secreto nunca estuvo en los gestos visibles, sino en los detalles silenciosos. Cuando él se abre un poco y luego se cierra, no es frialdad. Cuando te observa más de lo que habla, no es desinterés. Cuando parece dudar de sí mismo en tu presencia, no es inestabilidad. Son señales, señales raras, señales profundas, señales que muestran que tú accediste a una parte de él a la que la mayoría de las mujeres nunca se acercó. Y saber reconocer eso no significa anularte ni aceptar migajas. Al contrario, significa desarrollar inteligencia emocional para no destruir, sin querer, lo que él todavía está aprendiendo a sentir. Significa saber cuándo avanzar y cuándo respirar. Significa diferenciar miedo de desinterés, tensión de desapego, silencio de rechazo. Y eso marca toda la diferencia entre vivir una relación saludable o repetir ciclos destructivos que hieren más de lo que construyen. Hay mujeres que siempre viven el mismo patrón. Él se acerca, todo fluye, la conexión crece, y de repente, él cambia. Ellas entran en desesperación emocional intentando entender por qué. Se culpan, buscan explicaciones que no existen, intentan arreglar algo que no está roto, y en el proceso, pierden al hombre exactamente en el momento en que él estaba empezando a confiar. Pero también hay mujeres que aprendieron a ver el centro emocional masculino. Esas mujeres no son más fáciles, ni más buenas, ni más pacientes que cualquier otra. Simplemente conocen algo que nadie les enseñó antes. La lógica invisible, detrás de los miedos, de los impulsos, de las inseguridades y de los mecanismos de defensa masculinos. Saben que los hombres no son fríos. Saben que no son distantes por naturaleza. Saben que, detrás de actitudes confusas, siempre existe emoción no resuelta. Y aquí está la verdad que muchas descubren demasiado tarde. Quien no entiende la mente masculina termina sufriendo, reacciona al impulso, al silencio, a la tensión, como si todo fuera personal, y cuando cree que él se está yendo, hace exactamente lo que confirma el miedo de él, y todo se pierde. En cambio, quien entiende, construye, acerca, calma, se convierte en la presencia que él no sabe pedir, pero que siente falta cuando la encuentra. Por eso, si llegaste hasta aquí, es porque realmente quieres entender más que lo obvio. Quieres ver más allá de los comportamientos visibles. Quieres ser la mujer que no se pierde en interpretaciones equivocadas. Y, principalmente, quieres ser alguien que sabe navegar con seguridad el territorio emocional donde casi todas las relaciones se complican. Y es exactamente por eso que dejé en el primer comentario fijado el enlace de El Manual de la Mente Masculina. 21 secretos que ellos nunca confiesan. Ese manual no es un libro de frases hechas, no es una guía superficial, es un mapa psicológico completo que muestra lo que los hombres sienten, piensan, evitan y esconden. Muestra por qué se alejan cuando les gustas. Muestra por qué pierden el control cuando empiezan a confiar. Muestra cómo se protegen sin darse cuenta. Muestra cómo la mujer puede actuar con firmeza emocional, sin miedo y sin inseguridad, cuando él entra en ese estado de conflicto interno. Y aquí va la parte más importante. Quien tiene ese conocimiento vive relaciones mucho más ligeras, mucho más estables, mucho más respetuosas, porque no reacciona a la superficie, ve lo que hay detrás, y eso marca toda la diferencia. Pero quien no lo tiene, sufre. Sufre porque interpreta mal, sufre porque reacciona por impulso, sufre porque intenta descifrar un idioma emocional que nadie enseñó. Y ese sufrimiento no es necesario, solo existe porque nadie explicó antes lo que realmente pasa en la cabeza de un hombre cuando empieza a confiar. Si quieres entender por fin ese territorio emocional, quieres dejar de sufrir por actitudes aparentemente inexplicables, y quieres construir relaciones más seguras y maduras, lee el manual. Es directo, profundo, revelador, y te va a dar claridad, donde hoy solo hay dudas. Y recuerda siempre lo que dijimos desde el principio. Los hombres no dicen confío en ti, lo demuestran, en señales raras, silenciosas, profundas, y cuando aprendes a reconocer esas señales, nada más pasa desapercibido, y ninguna relación sigue siendo igual.